El viento silbaba a través de las grietas del techo como una canción de cuna inquietante, un recordatorio contundente de la fragilidad de la vida en la habitación tenuemente iluminada. El aire, denso con el olor a humedad, se sentía más pesado mientras Guadalupe yacía dormida en un colchón desgastado. Cada ráfaga de viento parecía llevar el peso de sus luchas no contadas, susurrando historias de dificultad y esperanza. Afuera, las bulliciosas calles de la Ciudad de México continuaban con su ritmo implacable, indiferentes a las batallas silenciosas libradas tras puertas cerradas. Este era un mundo donde los sueños a menudo se desvanecían como la pintura en las paredes en ruinas, donde la esperanza parpadeaba como una vela en una tormenta. Guadalupe, una mujer resiliente en sus primeros 30 años, se había convertido en una maestra en tejer sueños a partir de los restos de su realidad. Sus ojos, alguna vez brillantes de ambición, ahora llevaban las sombras del sacrificio y la fatiga. Era madre primero, y el peso de ese título se sentía tanto sagrado como sofocante. Cada día, se despertaba con un único sueño: proveer para su hijo, Juanito, protegerlo de la dureza de su existencia. Juanito era su luz, su razón para seguir luchando contra un mundo que a menudo se sentía cruel e inflexible. Su risa, una melodía preciosa, resonaba en su corazón, ahogando los miedos que amenazaban con consumirla. Sin embargo, dentro de los confines de su pequeño y deteriorado apartamento, la vulnerabilidad se cernía como una sombra. Guadalupe a menudo se encontraba mirando las paredes desconchadas, contemplando cómo pondría comida en la mesa esa noche. Llevaba el peso del hambre de su hijo como una piedra en el pecho, un recordatorio constante de sus limitaciones. ¿Qué pasaría si no pudiera proveer lo suficiente? ¿Qué pasaría si sus sueños para él eran tan frágiles como el techo sobre sus cabezas? Estas preguntas la atormentaban mientras arropaba a Juanito cada noche, su corazón pesado con el conocimiento de que no podía protegerlo de la indiferencia del mundo. Juanito, un niño delgado de 7 años con un corazón lleno de sueños, pasaba sus días navegando por las implacables calles de la ciudad. A menudo empujaba un pequeño carrito desgastado, un vestigio de días más felices cuando su padre aún estaba con ellos. Para cualquier transeúnte, podría haber parecido un simple juguete, pero para Juanito representaba una conexión con un hombre que apenas recordaba. El carrito era un vehículo de sus sueños, una forma de transportar los restos de su infancia mientras se movía a través de una vida que exigía mucho más de lo que un niño podía soportar. Cada día, caminaba por las calles, sus pequeñas manos aferrando el carrito con fuerza, desgarrado entre el hambre que le carcomía el estómago y su deseo de no preocupar a su madre. Juanito era muy consciente de sus luchas, podía ver el cansancio en sus ojos, sentir la tensión en su voz. No quería añadir a sus cargas, sin embargo, no podía ignorar el doloroso vacío en su barriga que suplicaba atención. El mundo a su alrededor estaba lleno de gente que corría hacia sus destinos, ajena a la súplica silenciosa de un niño que anhelaba una vida más allá de la mera supervivencia. Fue en uno de esos días, mientras Juanito empujaba su carrito por las calles abarrotadas, que se encontró con Óscar, un hombre vestido con un traje a medida, cuya expresión a menudo era indescifrable. Óscar era un empresario exitoso, un hombre cuya vida parecía estar definida por números y márgenes de ganancia. Sin embargo, detrás de esa exterioridad compuesta había un hombre luchando con sus propios demonios. Desde hacía tiempo había estado desconectado del calor de la conexión humana, su corazón cerrado a la vulnerabilidad y la compasión. Cuando Juanito tropezó, el carrito se volcó y su contenido se derramó sobre la acera, una colección de baratijas y recuerdos, restos de una vida que alguna vez había sido entera. El sonido del metal chocando llamó la atención de Óscar. Se detuvo, observando al niño mientras se apresuraba a recoger sus pertenencias, un destello de algo despertando en su pecho. En ese momento, Juanito miró hacia arriba, sus grandes ojos inocentes encontrando los de Óscar. Una chispa se encendió, una que cambiaría la trayectoria de sus vidas. ¿Estás bien?, preguntó Óscar, sorprendido por la suavidad en su propia voz. Era una pregunta que no había hecho en años, no a nadie, y mucho menos a un niño. Juanito asintió, aunque sintió un dolor de vergüenza. No estaba bien, tenía hambre y miedo, pero no quería cargar a este extraño con su verdad. Para su sorpresa, Óscar se arrodilló, ayudando a Juanito a recoger los objetos esparcidos. Un vínculo comenzó a formarse, frágil pero profundo,
mientras sus vidas se entrelazaban en esa calle concurrida. La conexión fue inesperada, pero transformadora. Óscar se encontró reflexionando sobre la resiliencia de Juanito, la fuerza en su vulnerabilidad. Recuerdos de su propia infancia, momentos de risa, amor y dolorosa pérdida, inundaron su mente. Recordó un tiempo en que se había atrevido a soñar, un tiempo antes de que la ambición lo consumiera. Las preguntas inocentes de Juanito atravesaron la armadura que había construido alrededor de su corazón, instándolo a reexaminar sus propias elecciones de vida. Los días se convirtieron en semanas, y el vínculo entre Juanito y Óscar se profundizó. Pero la vida tenía otros planes. La salud de Guadalupe comenzó a declinar, dejándola incapaz de cuidar de sí misma o de Juanito. El día en que se colapsó quedó grabado en la memoria de Juanito, la urgencia del momento, el caos del hospital y la dura realización de que el mundo era implacable. En el entorno estéril del hospital, rodeado por el pitido de las máquinas y el olor a antiséptico, Juanito sintió el peso de sus miedos presionando sobre él. ¿Estaría bien su madre? ¿Quién lo cuidaría si ella no despertaba? Fue en este momento de crisis que Óscar dio un paso adelante, despojándose de las capas de su vida anterior. Comenzó a visitar el hospital, llevando pequeños consuelos a Juanito, un juguete, un bocadillo o simplemente un oído que escuchara. Su relación evolucionó de meros conocidos a algo que se asemejaba a una familia. La vulnerabilidad de Juanito comenzó a desgastar los muros de Óscar, despertando un sentido de propósito dentro de él que había estado dormido durante mucho tiempo. A medida que pasaban los días, Guadalupe recuperó lentamente su fuerza, y los tres formaron una familia poco probable. Se mudaron juntos a un pequeño apartamento, un espacio lleno de risas, calidez y un inesperado sentido de pertenencia. La carretilla antes desgastada de Juanito encontró un lugar en su nuevo hogar, un símbolo de resiliencia y de la nueva vida que estaban construyendo juntos. Pero las dudas persistían. Un día, mientras se preparaban para dar un paseo, Juanito aferró su carretilla con fuerza y miró a Óscar, sus grandes ojos llenos de incertidumbre. ¿Vas a dejarnos?, preguntó, su voz temblando con emoción sin filtro. La pregunta flotó en el aire, pesada con el peso de su historia compartida. Óscar sintió que su corazón se apretaba. La honestidad del niño era un espejo que reflejaba sus propios miedos. «Prometo que no lo haré», respondió Óscar, arrodillándose para encontrarse con la mirada de Juanito. En ese momento, un lazo se solidificó, uno que trascendía las fronteras de sus pasados. El abrazo que compartieron fue una promesa, un compromiso esculpido a partir de la crudeza de sus experiencias. La vida tomó un nuevo ritmo, y sus días se convirtieron en un tapiz tejido con momentos compartidos de alegría y lucha. Se sentaron juntos para desayunar, las risas desbordándose sobre la mesa, y por la noche, compartieron historias que entrelazaban sueños y realidades. En la calidez de su hogar, Óscar descubrió que el amor y la compasión podían, de hecho, transformar vidas, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. A través de las pruebas que enfrentaron, el mensaje resonó profundamente. El amor tiene el poder de sanar, de crear familias a partir de los fragmentos de la desolación. Y a medida que avanzaban, cada momento se convirtió en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza podía florecer como flores silvestres en las grietas del concreto. A medida que las semanas se convertían en meses, la frágil armonía que se había cultivado en su pequeño apartamento comenzó a ondular bajo el peso de nuevos desafíos. Guadalupe, aún recuperándose de su problema de salud, se encontraba luchando con los restos de su antigua vida. Los vestigios de su pasado, las preocupaciones por proporcionar un hogar estable, las sombras inquietantes de sus luchas, permanecían como un fantasma no deseado en los bordes de sus pensamientos. Sentía un creciente sentido de inadecuación, el miedo persistente de que no estaba haciendo lo suficiente por su hijo o por Óscar, quien había entrado en sus vidas de manera tan desinteresada. Una noche, mientras Guadalupe se sentaba en la pequeña mesa de la cocina, la luz tenue parpadeando sobre ella, escuchó la risa de Juanito resonando en la sala. Estaba jugando con Óscar, quien se había propuesto enseñarle al niño cómo jugar ajedrez. Sus risas llenaban la habitación, un sonido que debería haberle calentado el corazón, sin embargo, solo profundizaba su soledad. Observó a los dos, la manera en que compartían miradas y se intercambiaban bromas, y sintió un peso abrumador en su pecho.
¿Se estaba convirtiendo en una carga? ¿La veían como un obstáculo en su nuevo vínculo? Justo en ese momento, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Marta, una vecina y antigua amiga del pasado de Guadalupe que también había caído en tiempos difíciles. La presencia de Marta era un recordatorio agudo de su comunidad una vez vibrante, ahora fracturada por la dificultad económica. Las líneas en su rostro contaban historias de lucha, pero había una chispa en sus ojos, una determinación que Guadalupe envidiaba. «Marta», exclamó Guadalupe, forzando una sonrisa mientras la invitaba a entrar. «¿Cómo has estado?». Marta se encogió de hombros, una mezcla de resignación y esperanza en su expresión. «He estado sobreviviendo. Ya sabes cómo es. Escuché que volviste a ponerte de pie. Quería saber cómo estabas». El corazón de Guadalupe se hundió. Había estado esforzándose tanto por mantener una fachada de normalidad, por mostrar que estaba prosperando con Óscar y Juanito. La verdad era mucho más complicada. «Las cosas están mejor», dijo Guadalupe, aunque su voz titubeó. «Óscar ha sido de gran ayuda». Los ojos de Marta se entrecerraron un poco, una mirada de complicidad pasó entre ellas. Un hombre que se ofrece a ayudar a una madre soltera es un hallazgo raro. Pero sabes, a veces aquellos que parecen ayudar pueden cargar con su propia carga. Guadalupe sintió que su estómago se retorcía. ¿Estaba Marta sugiriendo que Óscar tenía motivos ocultos? Por primera vez, cuestionó la sinceridad de las intenciones de Óscar. ¿Podría estar usándolas como un medio para llenar el vacío en su propia vida? A medida que las semanas avanzaban, los desafíos se intensificaron. Juanito, ansioso por ayudar a su nuevo, figura paterna, e impresionar a Guadalupe, comenzó a pasar más tiempo con Óscar, aprendiendo los entresijos de su negocio. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba Juanito en ese mundo, más expuesto estaba a sus duras realidades. Fue testigo de la presión que enfrentaba Óscar, las constantes demandas de un negocio que no era tan estable como parecía. Un día, mientras revisaba los papeles de Óscar, se topó con una carta de un cliente enojado amenazando con acciones legales. El corazón del niño se aceleró mientras leía las palabras, sus implicaciones hundiéndose en su mente. No quería perder a Óscar. El vínculo que habían formado era algo que nunca había soñado posible. Sin embargo, también sentía una creciente sensación de temor. ¿Qué pasaría si el mundo de Óscar se desmoronara? ¿Los abandonaría también? Mientras tanto, Guadalupe enfrentaba sus propios demonios. Unos días después, mientras acompañaba a Juanito al mercado local, escuchó a dos mujeres chismeando sobre sus circunstancias. «Ella es afortunada de tener a un hombre como él», dijo una, su voz goteando envidia. «Pero, ¿qué es lo que realmente quiere? Los hombres así no solo ayudan gratis». Las palabras cortaron profundo, encendiendo un fuego de inseguridad dentro de Guadalupe. Había luchado tanto por construir una vida para Juanito, por crear un sentido de estabilidad. Sin embargo, aquí estaba, cuestionándolo todo. Cada comentario, cada mirada de reojo, se sentía como una daga, atravesando la frágil burbuja que habían creado. En medio de este tumulto, Óscar se encontró lidiando con su propio conflicto interno. El vínculo que compartía con Juanito comenzaba a sentirse como un salvavidas, sin embargo, luchaba con el miedo de permitirles entrar realmente. Su pasado le había enseñado que la vulnerabilidad podía llevar al dolor, y la idea de perder a Guadalupe y Juanito lo aterrorizaba. Hubo noches en las que se quedó despierto, atormentado por el espectro de sus propios fracasos, preguntándose si era capaz de ser el hombre que ellos necesitaban. A medida que la tensión emocional aumentaba, el trío comenzó a distanciarse, cada uno atrapado en la red de sus inseguridades y miedos. Juanito, sintiendo el peso del mundo sobre sus pequeños hombros, se encerró en sí mismo, a menudo retirándose a su carrito y a los recuerdos que albergaba. Guadalupe, abrumada por la duda, se vio plagada de ansiedad, a menudo reprendiendo a Óscar por asuntos triviales. Y Óscar, luchando contra sus propios fantasmas, se volvió cada vez más distante, enterrándose en el trabajo para escapar de la creciente tensión en casa. El punto de inflexión llegó una noche cuando una tormenta se desató, golpeando la ciudad con lluvia y viento. La luz parpadeó y se apagó, sumergiendo el apartamento en la oscuridad. Juanito, asustado por el viento aullante afuera, se arrastró a la cama,
cubriéndose con las delgadas sábanas. Guadalupe se sentó sola en la sala, su corazón acelerado mientras escuchaba la tormenta rugir afuera. Sintió una oleada de desesperación, una sensación de desesperanza que amenazaba con envolverla. En ese momento, se dio cuenta de que no solo estaban luchando contra fuerzas externas, sino también internas. Cada uno luchaba con sus propios miedos, y eso los estaba desgarrando. Sabía que necesitaba confrontar a Oscar para abordar la tensión no expresada que había estado creciendo entre ellos. Mientras la lluvia golpeaba el techo, Guadalupe encontró a Oscar caminando de un lado a otro en la pequeña sala, su silueta apenas visible en la tenue luz. «Oscar», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «Necesitamos hablar». Él se volvió, su expresión una mezcla de sorpresa y aprensión. «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros. Sobre lo que está sucediendo. Puedo sentir la distancia entre nosotros, y no quiero que crezca más». Oscar dudó, las sombras de su pasado parpadeando detrás de sus ojos. «Estoy intentando, Guadalupe. Realmente lo estoy. Pero es difícil equilibrar todo, mi trabajo, tus necesidades, las expectativas de Juanito. Siento que estoy fallando». «¿Fallando?», ella repitió, la frustración burbujeando dentro de ella. «No estás fallando. Nos has dado tanto, pero necesitamos ser honestos el uno con el otro. No podemos seguir pretendiendo que todo está bien cuando no lo está». Los hombros de Oscar se hundieron, y Guadalupe pudo ver el peso de sus cargas presionándolo. «Tengo miedo», admitió, su voz apenas por encima de un susurro. «Miedo de perderlos a ambos. No me inscribí para esto, y aún así aquí estoy, importándome más de lo que pensé que podría». En ese momento, mientras la tormenta rugía afuera, se encontraron de pie en el precipicio de la vulnerabilidad. Guadalupe extendió la mano, tomando las manos de Oscar en las suyas. «Todos tenemos miedo, Oscar. Pero no podemos dejar que ese miedo nos separe. Necesitamos enfrentarlo juntos». Las lágrimas brillaron en los ojos de Oscar, y por primera vez, se permitió ser vulnerable. «No quiero perderte, Guadalupe. Veo tanto de mí en Juanito, y eso me aterra». La confesión flotó en el aire, cruda y sin filtrar. Guadalupe asintió, su corazón doliendo por el hombre frente a ella. «Ya no se trata solo de nosotros. También se trata de él. Necesitamos ser una familia». A medida que la tormenta afuera comenzaba a disminuir, un entendimiento tentativo floreció entre ellos. Habían comenzado a despojarse de las capas de sus luchas, revelando las grietas en su armadura. Y en ese momento, eligieron abrazar la incertidumbre juntos, listos para enfrentar los desafíos que se avecinaban, no solo como individuos, sino como una familia. Sin embargo, el camino por delante estaba lleno de obstáculos. Justo cuando comenzaron a encontrar su equilibrio, surgió un nuevo desafío. La amenaza de desalojo se cernía sobre ellos, un recordatorio contundente de la realidad económica que enfrentaban. El propietario, un hombre despiadado con poca compasión por su situación, se había impacientado con los retrasos en el alquiler. La notificación deslizada bajo su puerta se sentía como una sentencia de muerte, y el miedo agarró nuevamente el corazón de Guadalupe. Atrapados en una red de incertidumbre, el trío enfrentó la desalentadora tarea de navegar en un mundo que parecía decidido a separarlos. Cada momento se convirtió en una prueba de su resiliencia, forjando un vínculo que se pondría a prueba en cada giro. Sin embargo, en medio de la turbulencia, encontraron fuerza el uno en el otro, un destello de esperanza que se negaba a ser extinguido, un recordatorio de que el amor, incluso en su forma más frágil, tenía el poder de conquistar las tormentas más oscuras. A medida que la sombría realidad de la notificación de desalojo se asentaba sobre ellos, Guadalupe pudo sentir como el calor que había comenzado a parpadear entre ella, Juanito y Oscar comenzaba a apagarse una vez más. Los días se alargaron, cada uno lleno de una creciente sensación de desesperación que se filtraba en los rincones de sus vidas. No era solo la amenaza de perder su hogar, era el peso de la incertidumbre que presionaba sobre ellos, sofocando las pequeñas alegrías que habían logrado cultivar. Guadalupe trabajó incansablemente para encontrar soluciones, buscando en Internet recursos, buscando asistencia de refugios locales y contactando a servicios sociales. Estaba decidida a no dejar que su hijo sintiera todo el peso de su situación. Sin embargo,
Cada llamada que hacía parecía llevar a callejones sin salida o obstáculos burocráticos. A medida que los días se convertían en un borrón de llamadas telefónicas ansiosas y papeleo, el agotamiento comenzó a pasar factura. Su cuerpo dolía, se formaban sombras bajo sus ojos y el espíritu vibrante que una vez la caracterizó comenzaba a desvanecerse. Mientras tanto, Juanito, sintiendo el cambio en el aire, se retiró aún más en sí mismo. Había comenzado a pasar sus tardes en el parque local, a menudo sentado en un banco observando a otros niños jugar. La risa y la alegría de los demás se sentían como conceptos ajenos, que ya no podía comprender. Su corazón anhelaba la conexión que había encontrado con Oscar, pero era demasiado joven para articular la agitación dentro de él. En lugar de eso, se sumergió en los libros, buscando consuelo en historias donde los personajes triunfaban contra todo pronóstico, deseando una escapatoria similar de su dura realidad. Oscar, también, sentía la presión de un destino inminente. Se había entregado a su trabajo, tratando de estabilizar su negocio, pero cada esfuerzo parecía desmoronarse bajo la presión. Los informes financieros eran sombríos, los clientes se estaban impacientando y el estrés comenzaba a fracturar la base sólida de su relación con Guadalupe. La observaba luchar, veía el costo que esto le estaba generando y se sentía impotente. La tensión en el apartamento se espesaba hasta convertirse en un silencio palpable, cada uno atrapado en sus propios espirales de ansiedad y duda. Una noche, cuando Guadalupe regresó a casa de otra reunión infructuosa con una organización de vivienda, encontró que la atmósfera había cambiado nuevamente. Oscar estaba dando vueltas, su frente fruncida por la frustración. «No sé cuánto tiempo más puedo hacer esto, Guadalupe», dijo, su voz tensa. «Estoy tratando de mantener todo a flote, pero las cuentas se acumulan y los clientes se van. No puedo perder este trabajo. Simplemente no puedo». Guadalupe sintió una oleada de ira mezclada con simpatía. «No te estoy pidiendo que lo hagas solo. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas?». Pero la mirada de Oscar cayó al suelo, su voz apenas un susurro. «No quiero arrastrarte conmigo». Las palabras flotaron en el aire, y por primera vez, Guadalupe vio el abismo que se había formado entre ellos. No era solo el aviso de desalojo que se cernía sobre sus cabezas, eran los temores e inseguridades no expresados que habían comenzado a pudrirse. Se dio cuenta de que las luchas de Oscar reflejaban las suyas, y ambos eran demasiado orgullosos para admitir cuán vulnerables se sentían. A medida que las tensiones aumentaban, Marta reapareció en sus vidas, ofreciendo ayuda en forma de un grupo comunitario local que se centraba en apoyar a familias en crisis. Inicialmente, Guadalupe fue reacia, la idea de exponer sus luchas se sentía como una derrota. Sin embargo, la desesperación la obligó a reconsiderar. Asistió a las reuniones del grupo, donde conoció a otras mujeres que enfrentaban desafíos similares. Sus historias resonaban en ella, y encontró consuelo en sus experiencias compartidas. Sin embargo, también notó un marcado contraste en sus situaciones. Muchas de estas mujeres eran madres solteras que navegaban por las mismas barreras económicas, pero habían encontrado formas de unirse y apoyarse mutuamente. Marta animó a Guadalupe a aprovechar esta nueva comunidad, compartiendo cómo le había ayudado a recuperar su estabilidad. «No puedes hacer esto sola», Guadalupe insistió. «A veces, está bien dejar que otros entren. No significa que seas débil, significa que eres humana». A medida que Guadalupe comenzaba a forjar conexiones con estas mujeres, empezó a darse cuenta del poder de la fuerza colectiva. Compartían recursos, ofertas de empleo e incluso ofrecían cuidado de niños cuando era necesario. Poco a poco, el peso de la soledad comenzó a levantarse, pero el miedo al desalojo aún acechaba. Guadalupe se encontró en una encrucijada, podría aferrarse a su orgullo o aceptar el apoyo que se le ofrecía. Mientras tanto, Juanito, sintiendo la energía renovada a su alrededor, comenzó a abrirse sobre sus sentimientos. Se acercó a Oscar una tarde, su pequeña voz temblando de incertidumbre. «Oscar, ¿nos vas a dejar?». La pregunta tomó a Oscar por sorpresa, y se arrodilló para encontrar la mirada de Juanito. «No, Juanito. Prometo que no voy a ir a ninguna parte. Me importas demasiado. Pero, ¿qué pasará si perdemos el apartamento? ¿Qué pasa si tenemos que mudarnos?». El corazón de Oscar se hundió ante los temores del niño,
reconociendo el peso de la responsabilidad que descansaba sobre sus hombros. Escucha, vamos a resolver esto juntos. Somos un equipo, ¿verdad? El niño asintió, pero Oscar pudo ver la duda persistente en sus ojos. En ese momento, se dio cuenta de que el vínculo que había formado con Juanito era más que una amistad, era un salvavidas para ambos. Se resolvió a luchar por ellos, a superar los desafíos que amenazaban con separarlos. A medida que se acercaba la fecha de desalojo, surgió una oportunidad inesperada. Una organización sin fines de lucro local especializada en asistencia de vivienda anunció un programa temporal destinado a mantener a las familias en sus hogares. Guadalupe se enteró a través del grupo comunitario y, con un renovado sentido de esperanza, reunió los documentos necesarios y solicitó ayuda. Sin embargo, justo cuando sentían un rayo de esperanza, ocurrió un desastre. El día después de que Guadalupe envió su solicitud, recibió una llamada de su antiguo arrendador, exigiendo el pago de alquiler atrasado, amenazando con acciones legales si no cumplía. La llamada hizo añicos el frágil sentido de seguridad que había comenzado a construir. Esa noche, mientras los tres estaban sentados en la tenue luz de su apartamento, el peso de la desesperación colgaba pesado en el aire. Guadalupe, sintiendo que las paredes se cerraban, finalmente se derrumbó. No puedo hacer esto más. Pensé que estábamos haciendo progresos, pero parece que cada paso adelante es seguido de 2 pasos atrás. Oscar, con el corazón adolorido por ella, la abrazó para ofrecerle consuelo. Vamos a encontrar una manera, prometo. Solo necesitamos mantenernos enfocados, mantenernos juntos. Pero la duda en el corazón de Guadalupe persistía. Sentía el aplastante peso del mundo sobre sus hombros, y por primera vez se preguntó si tenía la fuerza para seguir adelante. El punto de inflexión llegó de manera inesperada. Una noche, mientras Guadalupe yacía despierta, el peso de sus miedos presionando sobre ella, recordó las historias compartidas en el grupo comunitario. Las mujeres habían hablado de resiliencia, de superar obstáculos insuperables, y sintió una chispa de determinación encenderse dentro de ella. Saltó de su cama, su corazón latiendo con un renovado propósito. Guadalupe hizo una lista de todo lo que necesitaban hacer: solicitar ayuda, contactar a la comunidad local y, lo más importante, comunicarse abiertamente con Oscar y Juanito. Estaban en esto juntos, y se dio cuenta de que estaba bien apoyarse en ellos, así como había comenzado a apoyarse en otros. A medida que el sol salió al día siguiente, Guadalupe respiró hondo, lista para enfrentar los desafíos de frente. Reunió a Juanito y Oscar para una reunión familiar, expresando sus miedos y esperanzas, y animándolos a compartir sus pensamientos también. Era momento de romper el silencio, de confrontar la tormenta juntos. El camino por delante seguía siendo incierto, pero por primera vez en meses estaban unidos, listos para enfrentar lo que viniera. Cada uno tenía un papel que desempeñar, y juntos encontrarían la manera de superar la tormenta. En medio de sus luchas, forjaron un vínculo que no solo los ayudaría a sobrevivir, sino también a prosperar, transformando sus desafíos en sus mayores fortalezas. A medida que pasaban los días, el peso de un inminente desalojo se hacía cada vez más grande, y Guadalupe sentía como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Justo cuando comenzaba a reunir sus fuerzas, un evento transformador rompió el frágil equilibrio que habían logrado mantener. Una tarde, mientras Juanito estaba en la escuela, Guadalupe recibió una llamada que cambiaría todo. Era de una organización sin fines de lucro local a la que había contactado anteriormente en su desesperación, pero casi se había olvidado de ella en medio del caos de sus luchas diarias. La voz al otro lado era tranquila pero firme. Revisamos su solicitud de asistencia para vivienda y nos gustaría reunirnos con usted para discutir nuestras opciones de programa. Podemos ayudarle a asegurar fondos para cubrir su renta atrasada y prevenir su desalojo. Por un momento, el aire en la habitación se espesó, y Guadalupe sintió que su corazón se aceleraba. Se sintió abrumada por una mezcla de esperanza e incredulidad. ¿Está segura?, preguntó, su voz temblando. Quiero decir, ¿esto no es un error? No hay error, la voz le aseguró con suavidad. Tenemos recursos disponibles y queremos ayudar a su familia. Al colgar el teléfono, Guadalupe sintió una oleada de emociones recorrerla. La alivio inundó sus sentidos, pero vino acompañada de un trasfondo de miedo.
¿Y si esto era solo otra falsa esperanza? ¿Qué pasaría si llegaba a esta reunión solo para encontrar más decepción? Había luchado con tanta fuerza para mantener a su familia unida, pero los meses pasados habían erosionado su confianza. Esa noche, reunió a Juanito y Óscar, su corazón latiendo con anticipación y ansiedad. «Tengo algo que decirles», comenzó, su voz temblando. «Recibí una llamada de la organización sin fines de lucro de vivienda. Quieren reunirse con nosotros sobre el desalojo». Los ojos de Óscar se abrieron, el peso de sus preocupaciones levantándose momentáneamente. «Eso es una gran noticia, ¿verdad?», preguntó, la esperanza encendiéndose en su voz. «Podría ser», respondió ella, tragando con dificultad. «Pero ya hemos estado aquí antes». «¿Y si no funciona?». Juanito, que había estado escuchando atentamente, intervino. «Pero podría. Tenemos que intentarlo, ¿verdad?». Su inocente optimismo atravesó la incertidumbre de Guadalupe, recordándole la fuerza que una vez definió a su familia. Al mirarlos a ambos, sintió que una chispa de determinación se encendía dentro de ella. Era momento de abrazar la posibilidad de cambio, incluso si venía envuelta en incertidumbre. La reunión con la organización sin fines de lucro estaba programada para la semana siguiente, y a medida que se acercaba el día, Guadalupe se encontró oscilando entre la emoción y el pavor. Se preparó meticulosamente, reuniendo cada documento que pudo pensar, comprobantes de pago, estados de cuenta bancarios, incluso cartas de su grupo comunitario que respaldaban su carácter y resiliencia. Con cada papel que organizaba, sentía que un pequeño sentido de control regresaba a su vida. Cuando finalmente llegó el día, Guadalupe, Óscar y Juanito entraron en la oficina de la organización sin fines de lucro, que estaba llena de familias buscando ayuda. La atmósfera se sentía cargada de esperanza y desesperación, una combinación extraña pero reconfortante. Los llevaron a una sala de conferencias, donde una mujer amable llamada Clara los saludó con una cálida sonrisa. A lo largo de la reunión, Clara escuchó atentamente mientras Guadalupe explicaba su situación, su voz estabilizándose con cada palabra. Clara expuso los recursos del programa, detallando cómo no solo podían cubrir la renta atrasada, sino también proporcionar asistencia para encontrar una vivienda más estable. Sin embargo, justo cuando la reunión tomaba un giro positivo, la expresión de Clara cambió. «Debo informarle», dijo, su tono volviéndose serio, «que hemos tenido un aumento de solicitudes recientemente. Si bien podemos ayudarle, todavía existe la posibilidad de que enfrente retrasos en el procesamiento». Las palabras golpearon a Guadalupe como un golpe físico. La esperanza se mezcló nuevamente con el miedo, y sintió que el suelo bajo sus pies cambiaba. ¿Se les arrebataría también esta oportunidad? La incertidumbre se cernía, amenazando con ahogar la chispa de esperanza que había encendido su espíritu. Óscar, sintiendo su angustia, tomó su mano. «Enfrentaremos lo que venga juntos», susurró, anclándola en el momento. Al salir de la oficina, Guadalupe sintió el familiar peso de la duda volver. Pero esta vez, algo era diferente. Había dado un paso adelante, un acto intencional contra la corriente de la desesperación. La experiencia la había obligado a confrontar sus miedos y reafirmar su determinación. En los días que siguieron, mientras esperaba noticias de la organización sin fines de lucro, comenzó a producirse un cambio dentro de Guadalupe. Comenzó a abrirse más con Óscar sobre sus sentimientos, compartiendo sus miedos y frustraciones. Sus conversaciones se volvieron más profundas, y la distancia emocional que se había interpuesto comenzó a cerrarse. Comenzaron a discutir sus sueños para el futuro, pintando un cuadro de cómo podría ser la vida más allá del aviso de desalojo. Juanito, alentado por la renovada conexión de sus padres, comenzó a participar más en las actividades comunitarias de las que antes se había apartado. Inspirado por las historias de resiliencia que escuchó de los nuevos amigos de Guadalupe, comenzó a creer que tal vez su familia podría superar sus luchas actuales. Luego, justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, la desgracia volvió a golpear. Una semana después, recibieron una carta de su antiguo casero, exigiendo un pago inmediato y amenazando con tomar acciones legales si no cumplían. El peso de la desesperación volvió a caer sobre ellos, y Guadalupe sintió que se hundía en un pozo de ansiedad. Esa noche, mientras los tres estaban juntos en la tenue luz de su pequeña sala de estar,
Guadalupe finalmente enfrentó la tormenta emocional que había estado guardando dentro de sí. Tenía miedo, admitió, con la voz temblorosa. ¿Qué pasaría si no recibíamos la ayuda que necesitamos? ¿Qué pasaría si lo perdemos todo? Oscar la abrazó, con los ojos llenos de compasión. Ya hemos enfrentado tanto, y aún estamos de pie. No nos rendiremos ahora, no cuando estamos tan cerca. En ese momento, Juanito los miró, su pequeño rostro un retrato de preocupación. «Somos un equipo, ¿verdad?», preguntó, con la voz temblorosa pero decidida. «Podemos hacer esto juntos». Las palabras flotaron en el aire, un profundo recordatorio de que a pesar del caos que los rodeaba, aún se tenían el uno al otro. El amor que habían construido, las amistades que habían forjado, todo eso servía como una base sobre la cual podían reconstruir. Impulsada por esta realización, Guadalupe tomó una decisión. No permitiría que el miedo dictara su futuro. A la mañana siguiente, decidió comunicarse nuevamente con la organización sin fines de lucro, para suplicar que agilizaran su solicitud y para informarles sobre las amenazas de su casero. No dejaría que este momento se escapara sin una lucha. Mientras marcaba el número, una sensación de propósito la invadió. Independientemente del resultado, se sentía más ligera, empoderada por el conocimiento de que estaban juntos en esto. En la secuela del punto de inflexión, surgieron nuevas posibilidades. Guadalupe había descubierto una fuerza que no sabía que poseía, y con ella, comenzó a redefinir su enfoque ante los desafíos que se avecinaban. El camino podía haber sido incierto, pero armada con el apoyo de su familia y comunidad, estaba lista para enfrentar lo que viniera. A través de las pruebas que enfrentaron, se había formado un vínculo profundo, uno que no solo los sostendría en sus momentos más oscuros, sino que también los impulsaría hacia un futuro más brillante. A medida que los días pasaban, cada momento se sentía pesado con el peso de la incertidumbre. El corazón de Guadalupe latía con la chispa de esperanza que se había reavivado durante su reunión con Clara. Sin embargo, la amenaza inminente de su casero pesaba en su mente como una nube de tormenta, oscureciendo sus pensamientos y arrojando una sombra sobre las pequeñas victorias que habían comenzado a celebrar. La carta exigiendo el pago inmediato roía su determinación, y mientras se preparaba para la confrontación que se acercaba rápidamente, se encontró luchando con un torbellino de emociones. En los días previos a la fecha límite del casero, Guadalupe se dedicó a la preparación. Organizó meticulosamente sus documentos, creando una pequeña carpeta que contenía todo, desde recibos de pago hasta correspondencia con la organización sin fines de lucro. Cada hoja de papel representaba no solo una lucha por su hogar, sino un testimonio de la resiliencia de su familia. Podía sentir la tensión en sus músculos, una manifestación física de su ansiedad, pero con cada día que pasaba, también sentía una fuerza creciente en su interior, una que casi había olvidado que existía. Oscar y Juanito se habían convertido en sus pilares de apoyo. Pasaban las noches discutiendo estrategias, pensando en cómo podrían presentar su caso al casero. Oscar, generalmente más reservado, tomó la iniciativa, compartiendo historias de sus propias luchas con caseros anteriores. «Si nos mantenemos juntos, no puede intimidarnos», insistió, con la voz firme y reconfortante. Su determinación ayudó a Guadalupe a encontrar su lugar, recordándole que su voz importaba, y juntos formaron un frente unido. Juanito, con su optimismo infantil, se convirtió en un faro de esperanza durante este tiempo tumultuoso. Comenzó a dibujar imágenes vibrantes de su familia en su hogar soñado, usando su imaginación para visualizar un futuro sin preocupaciones. Esos dibujos colgaban en el refrigerador, sirviendo como un recordatorio constante de por qué estaban luchando. Guadalupe se encontró sonriendo ante la inocencia de los sueños de su hijo, lo que encendió un fuego dentro de ella para proteger ese futuro a toda costa. Sin embargo, la idea de enfrentarse a su casero la llenaba de temor. El hombre siempre había sido despectivo y condescendiente, una fuente constante de estrés en su situación ya de por sí tensa. A medida que se acercaba el día de la confrontación, Guadalupe sentía que sus dudas volvían. ¿Y si se negaba a escuchar? ¿Y si tomaba acciones legales de todos modos? Los «y sí» eran abrumadores, pero sabía que tenía que enfrentarlos de frente. En un momento de contemplación, se sentó en silencio en su sala de estar, reflexionando sobre lo lejos que habían llegado y el viaje que tenían por delante.
Los recuerdos de fracasos pasados inundaron su mente, momentos en los que se había sentido impotente, cuando había sido empujada por circunstancias fuera de su control. Pero esta vez era diferente. Había aprendido de esas experiencias, había crecido. Tenía una comunidad, un compañero y un hijo que creía en ella. Al cerrar los ojos, sintió una oleada de determinación. La noche anterior a la reunión, Clara se comunicó para ver cómo estaban, ofreciéndole su apoyo y tranquilidad. «Recuerda, no estás sola en esto», dijo, con una voz cálida y alentadora. «Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino». La conversación trajo una sensación de calma a los pensamientos turbulentos de Guadalupe. La creencia de Clara en su situación reforzó el coraje que necesitaba para enfrentarse al casero. A la mañana siguiente, Guadalupe se puso su blusa favorita, un recordatorio simple pero vibrante de su identidad. Quería sentirse fuerte y segura, lista para abogar por su familia. Mientras se dirigían a la oficina del casero, su corazón latía con fuerza, pero se concentró en la calidez de la mano de Óscar en la suya y el bullicio juguetón de Juanito a su lado. Cuando llegaron, la atmósfera era tensa. Guadalupe podía sentir el aire cargado de ansiedad, una que parecía adherirse a las paredes de la pequeña oficina. Mientras esperaban la llegada del propietario, ella miró a su alrededor, observando las caras de otros inquilinos que también estaban luchando sus batallas. Algunos parecían derrotados, mientras que otros tenían un aire de desafío. En ese momento, se dio cuenta de que no estaban solos. Sus luchas eran compartidas, y juntos eran una fuerza a tener en cuenta. La puerta chirrió al abrirse, y su propietario entró, con una expresión satisfecha en su rostro. El estómago de Guadalupe se retorció, pero se enderezó, canalizando la fuerza que había cultivado durante las últimas semanas. Óscar tomó la delantera, afirmando su presencia con una introducción firme. Guadalupe sintió un aumento de orgullo mientras él comenzaba a hablar, delineando su caso con claridad y convicción. La actitud despectiva del propietario resurgió rápidamente, cortando el aire como un cuchillo. Pensar que estas historias tristes cambiarán algo. Paga lo que debes o enfréntate a la desalojo, se burló, cruzando los brazos desafiante. El corazón de Guadalupe se hundió momentáneamente, pero luego recordó las palabras de Clara. No estaba luchando solo por sí misma, estaba luchando por su familia, por los sueños de Juanito y por el futuro que todos merecían. Tomando una respiración profunda, dio un paso adelante, su voz inquebrantable. «Señor González, no estamos aquí para poner excusas. Estamos aquí para pedir comprensión», dijo, con un tono firme pero estable. «Hemos buscado ayuda y estamos haciendo todo lo posible para conseguir los fondos necesarios para pagar nuestro alquiler. Somos una familia que siempre ha cumplido con nuestras responsabilidades y estamos comprometidos a resolver esta situación». La tensión en la sala aumentó, pero la determinación de Guadalupe la atravesó. Podía sentir la mano de Óscar apretando la suya, un recordatorio silencioso de que estaban en esto juntos. Juanito estaba a su lado, su pequeño cuerpo irradiando valentía, y en ese momento, Guadalupe sintió el peso de su fuerza colectiva. Pero justo cuando comenzó a sentir que la marea cambiaba, sucedió lo inesperado. La puerta se abrió de nuevo, y Clara entró en la sala, con un montón de papeles en la mano. «Lamento interrumpir, pero creo que querrán escuchar esto», dijo, con una voz que captó la atención. La expresión del propietario cambió, la confusión nubló sus rasgos mientras Clara exponía los recursos disponibles para la familia de Guadalupe. Explicó cómo la organización sin fines de lucro había estado en contacto con las oficinas del gobierno local, lista para intervenir si era necesario. La amenaza muy real del escrutinio público se cernía sobre el propietario, y por primera vez, parecía inseguro, la confianza drenándose de su comportamiento. A medida que Clara tomaba el control de la conversación, Guadalupe sintió una ola de gratitud inundarla. Tenía aliados, personas que creían en ella y estaban dispuestas a defender lo que era correcto. Con renovada fuerza, Guadalupe se unió a Clara, delineando su plan para asegurarse de que pagarían el alquiler atrasado y garantizarían una situación de vida estable. La dinámica de la confrontación había cambiado drásticamente. El propietario, dándose cuenta de que estaba perdiendo terreno, intentó recuperar el control, pero la marea había cambiado. El corazón de Guadalupe latía rápidamente,
la adrenalina recorriendo sus venas mientras abrazaba a este giro inesperado. En ese momento cargado, Guadalupe reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta aquí. Las luchas, los momentos de duda, las conexiones que había formado, todo eso la había moldeado en una feroz defensora de su familia. No solo estaba luchando contra el desalojo, estaba defendiendo la dignidad, el respeto y un futuro que su familia merecía. A medida que la confrontación alcanzaba su clímax, Guadalupe sintió el peso completo de sus emociones surgir dentro de ella. El miedo que una vez la paralizó se transformó en una feroz determinación. Con su familia a su lado y una comunidad de aliados apoyándola, sabía que no serían derrotados. No solo estaban sobreviviendo, estaban listos para prosperar. En ese momento de claridad, encontró su voz más fuerte que nunca, lista para reclamar la vida por la que había luchado tanto para preservar. La batalla estaba lejos de haber terminado, pero Guadalupe estaba preparada para enfrentar lo que viniera, alentada por el amor de su familia y la fuerza de sus nuevos aliados. La atmósfera en la pequeña oficina crujía con tensión mientras la actitud despectiva del propietario chocaba contra la creciente determinación de Guadalupe y sus seguidores. El señor González, ahora visiblemente alterado por la inesperada entrada de Clara y su montón de papeles, intentó recuperar el control, pero la presencia confiada de Clara, junto a Guadalupe y Óscar, era imponente. Eran un frente unido, y Guadalupe podía sentir el peso de su determinación compartida empujando de regreso contra la arrogancia del propietario. No olvidemos los derechos de los inquilinos, comenzó Clara, con una voz firme e inquebrantable. Presentó los documentos ante el propietario, mostrando evidencia del apoyo disponible para la familia de Guadalupe. Puede que pienses que puedes intimidarlos, pero no solo estás tratando con individuos. Te enfrentas a una comunidad que no tolerará desalojos injustos. Guadalupe sintió una oleada de poder dentro de ella. Ya no era solo una inquilina luchando por su hogar, era parte de algo más grande, un movimiento contra la injusticia. Las lecciones que había aprendido en las últimas semanas resonaban en su mente. La importancia de la solidaridad, de tener una voz y la fuerza que surge cuando las personas se unen por una causa común. La fachada del señor. González comenzó a agrietarse mientras movía su peso de un pie a otro, su bravata flaqueando. No tengo que aceptar nada de esto, se burló, pero sus palabras carecían de convicción. Aún debes el alquiler. En ese momento, el corazón de Guadalupe latía con fuerza. Las apuestas parecían increíblemente altas. Su hogar, sus sueños, todo estaba colgando de un hilo, y podía sentir el miedo volviendo a surgir. Sin embargo, en lo más profundo, se encendió un fuego. Recordó las noches pasadas planeando con Óscar y los inocentes dibujos que Juanito había hecho, la esencia misma de lo que estaban luchando. Tomando una respiración profunda, Guadalupe avanzó, su voz cortando la tensión como un cuchillo. Tú tienes razón. Debemos dinero. Pero estamos tomando medidas para rectificar eso. Hemos buscado ayuda y estamos trabajando en un plan para pagar lo que debemos. No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo una oportunidad para hacer las cosas bien. La habitación cayó en silencio mientras sus palabras flotaban en el aire. Los ojos del propietario se entrecerraron, pero la confianza que una vez exudó continuó desvaneciéndose. El corazón de Guadalupe se aceleró con adrenalina mientras continuaba. Somos una familia. Siempre hemos pagado nuestro alquiler a tiempo hasta que la vida nos lanzó una curva. Tú lo sabes, y sabes que no es justo echarnos cuando estamos tratando de arreglar las cosas. La expresión del propietario osciló entre la ira y la confusión. No puedo simplemente dejar que se salgan con la suya. Tengo mis propias responsabilidades, replicó, pero su voz carecía del mismo mordiente que tenía antes. Clara aprovechó el momento, presentando los recursos de la organización sin fines de lucro y el apoyo de la comunidad que estaba lista para respaldar a la familia de Guadalupe. Si decides desalojarlos, no solo estarás enfrentando el caso de Guadalupe, sino toda la red que está con ella. Esto podría escalar rápidamente si llega a la opinión pública, advirtió, con un tono firme. Guadalupe podía ver la lucha interna dentro del señor González. El peso de su fuerza colectiva presionaba sobre él, y sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. ¿Podrían realmente convencerlo? ¿Podrían encontrar una manera de convertir esta confrontación en un momento de entendimiento?
De repente, el señor González ladró. ¿Crees que puedes asustarme con amenazas? He tratado con inquilinos como ustedes antes. Su bravura se estaba desvaneciendo, pero aún estaba atacando, desesperado por mantener alguna apariencia de control. En ese momento, algo cambió dentro de Guadalupe. El miedo que una vez se apoderó de su corazón ahora se transformó en combustible. No, dijo, con voz firme y clara. No estamos aquí para intimidarte. Estamos aquí para pedir tu compasión. Queremos pagar nuestro alquiler. Queremos mantener nuestro hogar. Pero necesitamos tiempo, y necesitamos comprensión. La puerta de la oficina se abrió de golpe una vez más, y entró otro inquilino del edificio, una mujer que Guadalupe reconoció de las reuniones a las que habían asistido. Escuché lo que está sucediendo, dijo la mujer, con voz fuerte y firme. Estoy aquí para apoyar a Guadalupe. Todos estamos juntos en esto, y no dejaremos que nuestra comunidad sea desgarrada por la codicia. La tensión en la habitación alcanzó un punto de ebullición a medida que más inquilinos comenzaron a filtrarse, atraídos por el alboroto. El corazón de Guadalupe se llenó de orgullo y gratitud. No estaban solos. Cada persona que entró en la oficina era un testimonio de la fuerza de su lucha colectiva, y sintió cómo la energía cambiaba, la confianza del propietario disminuyendo aún más. El rostro del señor González se sonrojó al enfrentar a la multitud en crecimiento. «Esto no es una protesta», gritó, pero su voz se quebró, traicionando su incomodidad. Guadalupe dio un paso más cerca, alentada por el apoyo que la rodeaba. «No, esto no es una protesta. Esta es una comunidad unida. Hemos tenido suficiente de explotación y miedo. Estamos pidiendo justicia, no solo para nosotros, sino para todos en este edificio que han sentido la presión de demandas injustas». El impacto emocional de sus palabras resonó en la habitación. Los inquilinos asentían en acuerdo, su solidaridad palpable. Era como si la súplica de Guadalupe fuera un grito de guerra, encendiendo un espíritu colectivo que se negaba a retroceder. En ese intenso momento, las defensas del propietario se desmoronaron. Sus cejas se fruncieron, y por primera vez, pareció cuestionar su propia postura. La realización le llegó de que esto no era solo acerca de una familia, se trataba del mismo tejido de su comunidad, las vidas interconectadas que dependían unas de otras. Finalmente, con una respiración profunda, el señor González habló, su voz un murmullo. Pero antes de que pudiera terminar, Clara interrumpió, entendemos que tú también tienes responsabilidades, señor González. Pero seguramente hay una manera de trabajar juntos. Acordemos un plan de pago que respete tanto tus necesidades como las de ellos. Guadalupe contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza. Este era el momento que podría cambiarlo todo, pero sentía la fuerza de su comunidad a su lado. Estaban listos para enfrentar lo que viniera, unidos en su lucha por la justicia. Después de una larga pausa, el señor González asintió lentamente, un reconocimiento reacio de su humanidad compartida. Está bien, dijo, con un tono de desdén. Discutamos un plan de pago viable. A medida que las conversaciones comenzaron a cambiar de confrontación a negociación, una ola de alivio recorrió a Guadalupe. La batalla no había terminado, pero habían dado un paso crucial hacia una resolución. Podía sentir el miedo retroceder, reemplazado por la esperanza. En ese momento, entendió el verdadero poder de su voz colectiva. Habían enfrentado el mayor desafío juntos, y al hacerlo, no solo habían luchado por su hogar, sino que también habían forjado un vínculo inquebrantable dentro de su comunidad. Al salir de la oficina, Guadalupe se sintió más ligera, la carga de la incertidumbre levantándose. Miró a Óscar y Juanito, cuyas expresiones reflejaban una mezcla de alivio y orgullo. Habían enfrentado sus miedos, confrontado su mayor obstáculo y emergido más fuertes. El camino por delante seguía siendo incierto, pero sabían que lo navegarían juntos, fortalecidos por su nueva fuerza y el amor que alimentaba su lucha. Guadalupe no solo había recuperado su voz, sino que también se había convertido en un faro de esperanza para los demás. La batalla por la justicia continuaría, pero había aprendido que juntos podían lograr cualquier cosa. Al salir a la luz del sol, sintió un renovado sentido de propósito, lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara con coraje y determinación,
sabiendo que no solo estaban sobreviviendo, sino que estaban prosperando. Al salir a la luz del sol, su corazón aún latiendo con fuerza por la confrontación, sintió una mezcla de euforia e incredulidad. El peso del momento presionaba sobre ella. Sin embargo, había una ligereza en su espíritu que no había sentido en semanas. La negociación con el señor González había abierto una puerta que temía que permaneciera cerrada para siempre. Las consecuencias inmediatas de su victoria reverberaban en su vida. Habían asegurado un plan de pago, un salvavidas que permitía a su familia quedarse en su hogar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de esperanza. Era más que solo una oportunidad para ponerse al día con el alquiler, era una reafirmación de su derecho a luchar por el futuro de su familia. Sin embargo, incluso mientras la alegría recorría su ser, sintió la presión de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros. Sabía que debían ceñirse al plan, honrar sus compromisos y seguir buscando apoyo de la comunidad. Mientras caminaba junto a Óscar y Juanito, se tomó un momento para reflexionar sobre el camino que la había llevado hasta aquí. Las incontables noches pasadas preocupándose por su futuro, la abrumadora sensación de aislamiento que una vez la consumió y el miedo que la había paralizado, todo parecía tan distante ahora. Había encontrado su voz, y era poderosa. Las lecciones aprendidas resonaban en su mente, la importancia de estar juntos, la fuerza de la comunidad y la necesidad de compasión frente a la adversidad. La atmósfera a su alrededor estaba cargada, llena de la energía de aquellos que la habían apoyado. Ya no eran solo inquilinos intimidados por un propietario, se habían transformado en una comunidad, una fuerza colectiva que tenía el poder de desafiar la injusticia. Guadalupe vio rostros familiares entre los simpatizantes, vecinos que alguna vez susurraron sus frustraciones en los pasillos ahora estaban firmes, su solidaridad palpable. Cada uno de ellos había enfrentado sus propias luchas, y su presencia era un testimonio del cambio que habían inspirado juntos. Óscar atrapó su mirada, y en ese fugaz momento, vio el orgullo reflejado allí. Él había sido su roca a lo largo de la tormenta, y su apoyo inquebrantable había alimentado su valentía. El vínculo entre ellos se había profundizado, forjado en las llamas de su lucha compartida. Eran socios en esta pelea, navegando juntos las complejidades de la vida, y se sintió agradecida por su presencia. Juanito, ajeno a la gravedad de la situación, saltó adelante, su risa resonando como una melodía, recordándole la alegría que aún tenía la vida. Al regresar a casa, Guadalupe se tomó un momento para sentarse en los escalones de su edificio. El aire estaba cálido, y el sol de la tarde bañaba todo en un tono dorado. Cerró los ojos, dejando que el momento la envolviera. Era un recordatorio de cuán lejos habían llegado y cuán lejos aún tenían que ir. En los días que siguieron, los efectos de su postura comenzaron a manifestarse en su comunidad. Otros inquilinos, inspirados por la determinación de Guadalupe, empezaron a hablar sobre sus propias quejas. Se organizaron reuniones, y la voz colectiva de los inquilinos se volvió más fuerte, exigiendo un mejor trato de su propietario. Guadalupe sintió un orgullo crecer dentro de ella. No solo había luchado por su familia, sino que también había encendido un movimiento que alentaba a otros a defenderse. Las lecciones aprendidas de la confrontación habían permeado sus vidas de maneras inesperadas. Guadalupe abrazó su papel como defensora, uniendo fuerzas con Clara y la organización sin fines de lucro para trabajar por los derechos de los inquilinos en su vecindario. Era un nuevo comienzo, uno que nunca había imaginado para sí misma. El empoderamiento que había descubierto no era solo personal, era comunitario, y disfrutó la camaradería que fomentaba. La conexión emocional con sus vecinos se profundizó a medida que compartían historias, luchas y victorias. Se convirtieron en más que un grupo de inquilinos, eran amigos, aliados y una familia unida por experiencias compartidas. Guadalupe se encontró celebrando no solo sus logros, sino también los de sus vecinos, cada pequeña victoria reforzando los lazos de solidaridad. Mientras navegaba este nuevo capítulo, Guadalupe también reconoció la importancia del autocuidado y el equilibrio. La lucha por la justicia era continua, pero aprendió que era esencial cuidar su propio bienestar emocional. Hubo momentos de vulnerabilidad, momentos en que el peso del mundo se sentía pesado sobre sus hombros, pero ahora entendía la importancia de pedir ayuda, permitiendo que otros la apoyaran así como ella los había apoyado. El impacto de sus acciones fue más allá de las paredes de su edificio.
La noticia de su posición contra el señor González se esparció por la comunidad, inspirando a otros a enfrentar sus propios desafíos. Guadalupe fue abordada por varios grupos, ansiosos por colaborar y compartir estrategias para la defensa. Se encontró en la posición de líder, guiando a otros a través de las complejidades de los derechos de los inquilinos y la organización comunitaria. Este nuevo papel la llenó de propósito, y abrazó la responsabilidad con los brazos abiertos. En momentos de reflexión silenciosa, reconoció cómo su camino la había transformado. La mujer tímida que una vez se sintió impotente ante la adversidad era ahora un faro de esperanza para otros. Había descubierto su fuerza, su voz y su capacidad de empatía. El miedo que una vez la paralizó ahora había sido reemplazado por una feroz determinación de crear un cambio, no solo para su familia, sino para cada familia que enfrenta luchas similares. A medida que las estaciones cambiaron, también lo hizo la perspectiva de Guadalupe sobre la vida. Aprendió a celebrar las pequeñas victorias, a encontrar alegría en las conexiones forjadas a través de la adversidad y a apreciar la belleza de la comunidad. La gratitud llenó su corazón al considerar el camino que la había llevado hasta aquí. No solo había luchado por su hogar, sino que también había descubierto un sentido de pertenencia y propósito que había anhelado. El camino por delante seguía siendo incierto, pero Guadalupe estaba lista. Entendía que la lucha por la justicia era un proceso continuo, uno que requería resiliencia, paciencia y un compromiso inquebrantable. Pero con su comunidad a su lado, se sintió invencible. Habían enfrentado sus miedos, desafiado el status quo y emergido más fuertes juntos. Al mirar hacia el futuro, Guadalupe sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. La lucha por los derechos de los inquilinos y la justicia social continuaría, pero estaba lista para liderar la carga. Con cada paso que daba, llevaba consigo las lecciones de su viaje, la importancia de la solidaridad, el poder de la empatía y la creencia de que el cambio era posible cuando la gente se unía. No solo había recuperado su voz, también había inspirado a otros a encontrar la suya. En ese momento de reflexión, Guadalupe entendió que no solo estaban sobreviviendo, estaban prosperando, impulsados por el amor, el coraje y un compromiso inquebrantable con la justicia. El camino por delante sería desafiante, pero lo recibía con los brazos abiertos, lista para abrazar lo que viniera, sabiendo que juntos podían conquistar cualquier cosa. Mientras Guadalupe se sentaba en los escalones de su edificio de apartamentos, la luz dorada del sol poniente proyectando largas sombras, sintió una abrumadora sensación de paz inundarla. El caos de las semanas pasadas se había transformado en una poderosa narrativa de resiliencia y esperanza. Era como si el peso de sus luchas se hubiera levantado, reemplazado por la ligereza de la posibilidad, un sentimiento que había deseado pero que casi había olvidado en las profundidades de sus preocupaciones. Observó a Juanito jugar, su risa un recordatorio melódico de que la alegría aún podía prosperar en medio de la incertidumbre. Su espíritu despreocupado era un testimonio de la fuerza que había luchado por proteger. Óscar se unió a ella en los escalones, su presencia firme y reconfortante. Intercambiaron una mirada significativa, un reconocimiento tácito de su viaje juntos y del vínculo que había crecido entre ellos. Habían navegado la tormenta codo a codo, y ahora estaban listos para abrazar la calma que siguió. En los días que siguieron a su negociación exitosa, la comunidad continuó uniéndose. El impulso encendido por el coraje de Guadalupe había provocado un movimiento que resonaba profundamente dentro del vecindario. A medida que los inquilinos comenzaron a compartir sus propias historias, Guadalupe se encontró en reuniones llenas de voces apasionadas, todas abogando por el cambio. Ya no era solo una participante, era una líder entre sus pares, guiándolos a través de las complejidades de sus derechos como inquilinos. El sentido de propósito que llenaba su corazón era emocionante. Cada reunión se sentía como un paso adelante, una marcha colectiva hacia la justicia y la dignidad. Sus vecinos, alguna vez silenciosos en su sufrimiento, ahora hablaban con valentía. Compartían sus experiencias, sus frustraciones y sus sueños de un futuro mejor. Y mientras lo hacían, Guadalupe sentía que su propia determinación se solidificaba. Esto no se trataba simplemente de mantener sus hogares, se trataba de mantenerse firmes contra la injusticia, de reclamar sus derechos y sus voces. Juntos, estaban construyendo un futuro lleno de esperanza. A medida que la comunidad avanzaba,
la relación de Guadalupe con Óscar se profundizaba. Él era más que un amigo, se había convertido en un compañero en todos los sentidos de la palabra. Pasaban las noches discutiendo estrategias y compartiendo sueños, sus risas mezclándose con los sonidos del bullicioso vecindario que los rodeaba. El sentido de pertenencia que ambos anhelaban estaba floreciendo, no solo en sus corazones, sino dentro del mismo tejido de su comunidad. Pero no estaba exenta de desafíos. La lucha por los derechos de los inquilinos estaba llena de obstáculos, y había días en que el peso de todo se sentía pesado. Durante esos momentos, Guadalupe se recordaba a sí misma el viaje en el que se habían embarcado. Pensaba en cada noche sin dormir preocupándose, cada lágrima derramada de frustración y cada momento de duda que había amenazado con consumirla. Sin embargo, a través de todo, había salido más fuerte, más resiliente. Los desafíos eran meramente escalones, y con cada obstáculo que superaban, su comunidad se unía más. Mientras se encontraba ante un grupo de inquilinos una noche, sintió un torrente de emoción. Se habían reunido frente a la adversidad, y la energía en la sala era palpable. Guadalupe compartió su historia, su viaje del miedo al empoderamiento, y mientras hablaba, podía ver los destellos de esperanza encenderse en sus ojos. El mensaje era claro, no estaban solos, eran una fuerza a tener en cuenta. En las semanas que siguieron, a medida que las estaciones cambiaban y las hojas comenzaban a transformarse, Guadalupe se encontró reflexionando sobre su viaje. El miedo inicial que había atrapado su corazón ahora se había reemplazado por una feroz determinación de continuar la lucha por la justicia, no solo por su familia, sino por cada familia que luchaba contra la marea de la incertidumbre. Imaginó un futuro donde sus voces serían escuchadas, donde sus derechos serían honrados y donde los lazos de la comunidad florecerían. El corazón de Guadalupe se llenó de orgullo al ver a sus vecinos unirse, cada pequeña victoria solidificando aún más su fuerza colectiva. Organizaron eventos comunitarios, compartieron recursos y se apoyaron mutuamente de maneras que alguna vez parecieron imposibles. Ahora entendía que sus luchas los habían tejido en un tapiz de resiliencia, cada hilo representando una historia de esperanza y coraje. Una fresca noche, mientras el sol se sumergía debajo del horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, Guadalupe se reunió con Óscar y Juanito en la azotea de su edificio. Observaban cómo las luces de la ciudad parpadeaban, iluminando las calles de abajo. En ese momento, sintió una profunda gratitud por el viaje que los había traído hasta aquí. No solo había asegurado un futuro para su familia, sino que había encendido un movimiento que abrazaba el espíritu de inclusividad y solidaridad. Al volverse hacia Óscar, se dio cuenta de cuánto habían avanzado. La mujer tímida que alguna vez se sintió perdida en sus luchas se había transformado en un faro de esperanza, inspirando a otros a encontrar sus voces. Su viaje no solo había cambiado su vida, había alterado el curso de muchos dentro de su comunidad. Sentía una profunda conexión con quienes la rodeaban, una comprensión compartida de que juntos podían enfrentar cualquier desafío que se presentara. En su corazón, Guadalupe sabía que esto era solo el comienzo. La lucha por la justicia era un viaje continuo, uno que requería un compromiso inquebrantable y resiliencia. Estaba lista para ello, armada con las lecciones que había aprendido y el amor que la rodeaba. El futuro brillaba con posibilidades, un lienzo esperando ser pintado con sus sueños y aspiraciones. A medida que las estrellas comenzaban a brillar sobre ella, Guadalupe cerró los ojos y respiró hondo, saboreando el momento, la unidad, la fuerza, la esperanza. Abrió su corazón a las posibilidades que se presentaban, cada una promesa de un mañana más brillante. Imaginó una comunidad que prosperaba junta, donde cada voz era valorada y escuchada, donde el amor y la compasión reinaban supremos. En ese silencio reflexivo, comprendió la profunda verdad que la había guiado a lo largo de este viaje. El cambio era posible cuando las personas se unían, cuando luchaban no solo por sí mismas, sino por los demás. El poder de la solidaridad no podía subestimarse, era una fuerza que podía remodelar el mundo. A medida que la noche se profundizaba, Guadalupe miró a su alrededor a su familia, Óscar y Juanito, y la comunidad que se había unido a ellos. No solo estaban sobreviviendo, estaban prosperando. Su corazón rebosaba de esperanza, y en ese momento supo que estaban listos para abrazar lo que viniera. Juntos, continuarían levantándose, luchando y construyendo un futuro donde cada voz importara.
Y así, se puso de pie, de la mano con sus seres queridos, lista para avanzar hacia un mundo lleno de promesas. El camino por delante podría ser desafiante, pero estaban unidos en propósito y amor. El horizonte brillaba con la luz de la posibilidad, y Guadalupe estaba preparada para enfrentarlo de frente, sabiendo que juntos podían conquistar cualquier cosa. A medida que los últimos ecos de risas y conversaciones llenaban el aire, sintió una profunda sensación de paz asentarse dentro de ella. Este era su hogar. Esta era su comunidad. Este era el poder de estar juntos, y era solo el comienzo de la hermosa historia que aún estaba por desarrollarse.